la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Más adelante en el versículo 20, esto está en Marcos 11, dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó, dice la palabra, lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Pedro estaba asombrado de notar lo que había sucedido, porque él se acordaba que Jesús había dicho algo y que así como él lo había dicho, así al día siguiente estaba viendo que había sucedido. Y hoy el Señor te pregunta: ¿qué notan de ti las personas que te rodean? ¿Cómo hablas? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo está tu testimonio respecto con lo que recibes del Señor? Respecto con lo que diariamente o permanentemente escuchas cuando vas a la iglesia, cuando lees o estudias la palabra, con lo que te enseña y guía tu líder espiritual. ¿Qué notan las personas que están a tu alrededor? En el pasaje que nos trae el Señor hay una manera muy ilustrativa y sencilla de cómo debería ser nuestro actuar como hijos de Dios. Escuchamos que debemos vivir una vida por el Espíritu y que debemos dar buen testimonio de Dios. Pues dar buen testimonio de Dios o vivir por el Espíritu no es ser perfecto, pero sí es tratar de hacer todas las cosas como para Dios. Y lo hacemos cuando nos esforzamos por no hacer parte de asuntos o de prácticas de la oscuridad. Como también vivir por el Espíritu es estar permanentemente en conversación con Dios, de tal manera que en su debido momento podamos saber y entender si es el tiempo para bendecir o es el tiempo para maldecir. Jeremías 1:10, que tantas veces lo traemos a memoria, nos insta a usar lo que decimos para construir o para demoler, para edificar o plantar, o para desarraigar y demoler. Y para saber cómo usar nuestras palabras, no nos podemos basar solo en lo que nuestras emociones o nuestro parecer nos guíe, sino que debe ser de acuerdo con lo que el Espíritu nos guíe. Pero esto solo vendrá de la práctica, no de estar conversando con el mundo y de lo que el mundo habla, sino en la práctica de estar conversando con el Señor, con la práctica de estar fijando nuestra mirada, o sea, nuestros pensamientos, en las cosas del cielo y menos en las de la tierra. Y fue ese el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo, para que con su ejemplo y testimonio de lo que es el Padre, de la misma manera lo hagamos nosotros, que lo que digamos esté acorde con lo que Dios espera que se escuche aquí en la tierra. Así como Jesús bendecía a muchos dando sanidad, libertad y provisión en cada una de sus necesidades, también nos enseña que cuando era necesario, cuando era la voluntad del Padre maldecir, también lo hacía. Y lo hacía cuando reprendía la enfermedad en alguna persona. Lo hacía cuando expulsaba a los demonios, porque no los consentía, sino que los desarraigaba, los sacaba de raíz de la vida de alguien y los enviaba donde pertenecían. Y lo hizo esta vez con la higuera, como el ejemplo que estamos viendo hoy. Jesús lo hacía con toda la naturalidad, por donde quiera que iba pasando. Fue instrumento del Padre siempre, fue testimonio del Padre y ejemplo vivo para sus discípulos y para cada uno de nosotros, para cada persona que decide creer. En este pasaje de la higuera, tal vez pudo haberlo dicho Jesús con tanta naturalidad que los discípulos simplemente escucharon como si él hubiera dicho cualquier otra cosa. Fue por eso que a los discípulos, y como Pedro lo expresó, al día siguiente causó asombro en ellos cuando vieron que había sucedido, llamando la atención a Jesús como si para él fuera una novedad, tal vez, para que él viera que efectivamente la higuera se había secado. Y tenlo por seguro que así como Jesús, tú y yo también hemos recibido autoridad en nuestra boca para que todo lo que no esté dando fruto del cielo sea seco, que toda enfermedad sea seca,
que todo pensamiento de angustia sea seco, y así sucesivamente todo lo que haya en cada uno de nosotros, que sabemos que está robando nuestra paz y dilatando la manifestación de la promesa. Que todo esto sea seco. Empieza a creer por esto, y así como sucedió con esta higuera, sucederá con cada una de tus dificultades, con cada una de esas situaciones, y que todos empiecen a notar en ti que lo que has anunciado que Dios estaba a punto de hacer, sucedió. Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo la verdad, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Marcos 11 del 23 al 24. Escucha la voz de Dios y ponla en práctica. Así el cielo escuchará tu voz y se hará en tu vida conforme Dios te lo dijo. Dios te bendice.